Buenos días, doctora. Hoy mi grupo, con respecto a la tarea académica, va a hacer el análisis de la jurisprudencia sobre la competencia jurisdiccional. Estos son los integrantes de mi grupo. Cada integrante de mi grupo se encargará de desglosar cada una de las partes de nuestra investigación. Bueno, con respecto a la introducción, hoy analizaremos el expediente número 013-127 del 2021. Una resolución del Tribunal Constitucional que ha generado debate con respecto a la interpretación de la competencia territorial con y su impacto sobre la justicia. Este caso plantea una pregunta fundamental: si se aplicó correctamente el criterio de competencia territorial o se priorizó la formalización excesiva del restringio del ejercicio de los derechos fundamentales. Veremos cómo la decisión refleja un problema concurrente en un análisis de la justicia peruana: el uso de los criterios procesales restrictivos, que pueden ser obstáculos del acceso a la justicia y de la tutela jurisdiccional de nuestros derechos. Con esto doy paso a mi siguiente compañero. La controversia en este caso radica principalmente en el rechazo de la demanda de amparo debido a la incompetencia territorial del órgano jurisdiccional que la tramitó. El recurrente Benito Pozo Suárez argumenta que su demanda no debió de ser desestimada de manera liminar, ya que presentó un certificado de trabajo y un contrato de alquiler en la ciudad de Huánuco, documentos que según él no fueron debidamente valorados. La decisión de rechazar la demanda se basó en que el juez de primera instancia consideró que carecía de competencia por razón de territorio. Resumen del caso. Como antecedentes del caso tenemos que Benito Pozo Suárez presentó una demanda de amparo constitucional en el 11 de febrero del mes 21 contra los jueces de dos salas penales, argumentando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, específicamente los de tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, motivación de las resoluciones judiciales, igualdad ante la ley y interdicción de la arbitrariedad. El contexto del proceso penal tenemos que el demandante había sido procesado en el expediente 3410-2004 por el delito de tráfico ilícito de drogas, bajo el argumento de que se realizó un servicio de taxi a una persona extranjera hacia el aeropuerto de Lima. En un inicio se le impuso comparecencia restringida, pero posteriormente se le declaró contumaz y se revocó dicha medida, ordenando su detención sin un previo apercibimiento, lo cual, según el demandante, era un requisito indispensable de acuerdo con el Acuerdo Plenario 5/2006, CI, Fundamento 12. El demandante alegó que no había sido notificado adecuadamente sobre la resolución que lo declaraba contumaz, ni sobre la orden de detención. Intentó anular las resoluciones, pero los tribunales señalaron que debía solicitar el cese de la previsión preventiva, lo cual también fue denegado. Por lo anterior, Benito Pozo Suárez solicitó que se le anule la resolución de detención y que el proceso penal vuelva a la etapa en la que supuestamente se le vulneraron sus derechos. En primera instancia, pues se le declaró la improcedencia por incompetencia territorial. El segundo juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco pues rechazó de plano la demanda el 25 de febrero del 2021, argumentando que el tribunal carecía de competencia territorial. Se basó pues según la RENIEC, el demandante tenía domicilio en Lima. Además, las resoluciones impugnadas habían sido emitidas por órganos judiciales con sede de Lima y Callao. Y pues en segunda instancia se le confirma la improcedencia. En el recurso de agravio constitucional, pues
Benito Pozo Suárez interpuso un recurso de agravio constitucional el 3 de septiembre del 2021, insistiendo en que su demanda no debía haber sido rechazada solo por criterios de territorialidad y que los jueces debieron de evaluar el fondo del caso. Bueno, de acuerdo a lo que serían las normas aplicables en el caso contenido en lo que sería la sentencia del Tribunal Constitucional, recaen principalmente en el Código Procesal Constitucional, tanto en su versión anterior, Ley 2823-7, como en el nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 3137, así como en principios generales de derecho procesal constitucional y también lo que sería la tutela jurisdiccional efectiva. En primer lugar tenemos lo que es el artículo 51 del anterior Código Procesal Constitucional, que en sí establece lo que sería la competencia territorial para conocer el proceso de amparo, señalado que la demanda debe presentarse ante el juez civil o mixto del lugar que se afectó derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado o a elección del demandante. Por otro lado, también tenemos lo que es el artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional, que regula nuevamente la competencia territorial en el amparo y permitiendo que el demandante pueda elegir entre el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho. De igual manera, en este caso concreto, la improcedencia de la demanda se basó en que el Tribunal Constitucional confirmó la falta de competencia territorial del juzgado que conoció la demanda en la primera instancia, ¿no? Que el domicilio real del demandante se encontraba en Lima, mientras que las resoluciones judiciales impugnadas fueron emitidos en Callao y Lima, por lo que la demanda no debió presentarse en Huánuco. Finalmente, el Tribunal Constitucional también aplicó el principio de economía procesal al señalar que continuar con un proceso constitucional que ha sido interpuesto ante un órgano incompetente distraería recursos judiciales innecesarios y afectaría la eficiencia de la tutela de derechos en general. Bueno, como siguiente punto presentaré la opinión alternativa del grupo. A continuación presentaré unos puntos claves con respecto a la aplicación o una crítica con respecto a la resolución del Tribunal Constitucional. Como punto uno, el excesivo formalismo de la aplicación de la competencia territorial. El tribunal aplicó de manera rígida el criterio de competencia territorial, sin considerar el principio pro homine, que exige que las normas se interpreten a favor de la persona y no en su perjuicio. El artículo 42 del Código Procesal Constitucional permite presentar la demanda en tres puntos: en el lugar donde se efectuó el derecho, el domicilio del afectado y el domicilio del autor de la infracción. En este caso, aunque el demandante tenía su DNI en Lima, presentó pruebas de que tenía arraigo en Huánuco. Con esto presentó el contrato de arrendamiento y el certificado de trabajo. El tribunal desestimó estos documentos en un análisis profundo, aplicando una interpretación restrictiva en el lugar que adopta la postura garantista que prioriza el acceso a la justicia. Bueno, con respecto a la violación del principio pro homine y el principio de proporcionalidad, que ambos o uno de ellos establece que en casos donde se juegue los derechos fundamentales se debe aplicar la interpretación más favorable hacia la persona. Con respecto al principio de proporcionalidad, las restricciones procesales deben ser necesarias y justificadas. El tribunal pudo haber considerado medidas menos lesivas, como admitir la demanda y revisar a fondo el caso, solicitar las pruebas adicionales o remitir una demanda al juez competente en Lima. Al no hacerlo, el tribunal cerró la posibilidad de un análisis a fondo y no podría interpretarse como una negación de justicia. Después, a manera de conclusión, entendemos que la resolución del tribunal plantea serias dudas sobre la aplicación coherente de los principios de acceso a justicia y la tutela jurisdiccional efectiva. Con respecto al fallo, en esa decisión se aplicó un formalismo excesivo. Se rechazó limitadamente y se vulneró el debido proceso. No se aplicaron los principios pro homine ni el principio de proporcionalidad.
Eh, Como a manera de conclusión, la justicia no debe ser un privilegio reservado para quienes pueden sostener o pueden librar estos obstáculos procesales, sino el derecho debería ser accesible para todo ciudadano. El Tribunal Constitucional, como órgano de defensa de los derechos fundamentales, tiene la responsabilidad de garantizar la justicia real y efectiva, más allá de los formalismos innecesarios. Esto sería todo por parte del grupo. Muchas gracias.